Bueno, ahora se va conectando la gente. Vamos a esperar un minutito. Mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Bernat Aguadé, de formación ingeniero industrial, y ya desde hace año y medio empecé con mi hermano Adrià Aguadé, que probablemente lo conocéis algunos de vosotros. Bueno, lo considero uno de los mejores inversores en criptomonedas a nivel español. Y nada, empezamos una empresa que se llama Bicrypto para dar formación sobre todo en ese momento formación a inversores que querían entrar en el mundo de las criptomonedas. Y también añadimos un servicio que nos pidieron de señales. Después ya os comentaré si eso más adelante. Y nada, y yo aprendí básicamente de él. Como yo tenía la parte técnica, me centré más en la propuesta de valor del blockchain, pero me formé gracias a él al tema de inversiones en criptomonedas. Entonces, llevo un año también invirtiendo en criptomonedas, he hecho el curso también de inversión en criptomonedas y creo que he conseguido tener una idea de la esencia de la propuesta de valor de las criptos que me gustaría un poco trasladar a todos vosotros. ¿Vale? Y un poco de esto va a tratar la conferencia de hoy. Quiero que, cuando se habla de criptomonedas, veo que la mayoría de personas no entiende bien lo que son, ¿no? Un poco dicen, sí, son monedas virtuales, la mayoría se piensa que es simplemente una moneda virtual que no tiene ningún valor detrás, no entienden el concepto de la tecnología. Y yo quiero un poco pues, explicar exactamente por qué las criptomonedas son interesantes, por qué creo que son el futuro, cómo encajan en el contexto financiero actual y, bueno, después también hablar sobre el tema de si se puede entrar o no en burbuja, un poco también cómo invertir en criptomonedas y todo lo que podamos, todo lo que vaya saliendo. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla, os voy a poner una presentación. Vale. En principio, ahora tendríais que ver mi pantalla. Sí. Muy bien, pues bueno, un segundo. Vale, pues bueno, un poco ya me he presentado. Si alguien quiere investigar un poco sobre nosotros, simplemente que ponga en internet ubicrypto.com en Google y ya encontraréis nuestra página web y ahí podéis buscar toda la información que queráis sobre nosotros. Entonces, voy a empezar con intentar explicar un poco el concepto de las criptomonedas, ¿no? ¿Qué son? ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues un poco yo lo veo como un cambio de juego, un cambio en las reglas de juego dentro del sistema financiero, ¿vale? Es una nueva manera de organizar las finanzas y las transacciones dentro de la sociedad. Entonces, voy a poner unos ejemplos para ver cómo veo yo el concepto de criptomonedas. Entonces, vamos a hacer un poco como una metáfora o vamos a trasladar el concepto criptomonedas en otro sector, como podría ser aquí en este caso el del deporte. Podemos ver que, bueno, nos situamos ahora en el año 2000. Podemos ver que el juego, por ejemplo, en una pista de tenis tenía muchas limitaciones, ya que en ese momento todo el tema de arbitraje estaba hecho por un árbitro y era él el que tomaba todas las decisiones sobre el juego, ¿vale? Si el punto era válido o no. ¿Qué pasa? En el año 2005, creo que fue, surgió una tecnología nueva, ¿vale? Una tecnología que se llamaba Ojo de Halcón. Entonces, esto es un ejemplo de descentralización de poder, ¿vale? Antes tomaba la decisión el árbitro totalmente, pero a partir de 2005 sale una tecnología y el poder se distribuye y parte de las decisiones las toma la tecnología, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología puede entrar a tomar decisiones y puede entrar a un poco
a regular ciertos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, para ir un poco más allá, os voy a poner un ejemplo más integral, ¿vale? Vamos a pensar en el concepto de un videojuego, ¿vale? Imaginémonos pues el sistema actual en el que tenemos videojuegos, en el que es la tecnología misma, el software mismo, el que valora si los puntos, por ejemplo, en este caso un videojuego de tenis, si los puntos son buenos o no. O sea, toda la gestión del juego está hecha por un software. Entonces, no hay ninguna persona que toma las decisiones en una partida. O sea, imaginemos ahora por un momento que cuando estuviésemos en un videojuego necesitáramos la figura de un árbitro que estuviera tomando las decisiones de cada partida de todos los juegos de la Play, por ejemplo, y que tuviésemos que tener personas físicas tomando estas decisiones. Lógicamente es un escenario que ni nos lo imaginamos, porque sería muy poco práctico. Jugar a los videojuegos ya no estaría al alcance de todos, sería mucho más costoso. Entonces, ¿qué pasa? El software, la tecnología nos permite gestionar el juego, no los árbitros. Pues que no nos parezca un escenario tan disparatado, porque actualmente es exactamente el escenario en el que nos encontramos en el sector financiero. O sea, actualmente tenemos unos reguladores, unos gestores, que serían las entidades financieras como los bancos, que son los que toman todas las decisiones o tienen que validar todas las transacciones o procesos relacionados con nuestro dinero para hacerlos válidos. Por lo tanto, nosotros no somos el dueño de nuestro dinero. O sea, por ejemplo, para hacer una transacción, transacción bancaria, es el banco que lo hace por nosotros. Para hacer un pago con tarjeta de crédito es el banco. Para guardar el dinero lo guarda el banco. Si el banco decide hacer un corralito y que no podemos sacar el dinero, lo puede hacer perfectamente. Entonces, el dinero realmente no es nuestro. El dinero que no está en nuestras manos es directamente del banco, ¿vale? En principio está nuestro nombre, pero está bajo el control del banco. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la evolución que tendríamos en esta parte de la derecha? Pues las criptomonedas, porque básicamente es el paso de tener un gestor que deba verificar todas las transacciones y gestiones relacionadas con este sector, en este caso el dinero, a pasar a ser gestionado por una tecnología. Entonces, os preguntaréis, ¿y por qué no se hace esto desde siempre? Pues porque antes no se podía, ¿vale? Antes no se encontraba la solución al problema del doble gasto, que, bueno, que serían pues softwares donde la gente podría manipular para duplicar el dinero, ¿no? Entonces, esto hasta 2009, cuando apareció el Bitcoin, ¿vale? Y por lo tanto apareció el blockchain, hasta ese momento no hubo una solución a ese problema y desde entonces ya tenemos esta solución. Por lo tanto, ya podemos pasar de estar aquí en la izquierda con intermediarios a tener un sistema totalmente distribuido donde es la tecnología blockchain que asegure o que asegura que el sistema financiero es justo y funciona correctamente, que no hay corrupción. Es incluso más eficiente, más justo que los sistemas tradicionales, porque no hay manera de falsificar el dinero, de hacer corrupción. O sea, es un avance en toda regla. Lo que pasa es que la gente, pues lógicamente es un avance tecnológico que va a tomar su tiempo, pero yo veo inevitable que todo se adapte a esta tecnología. Entonces, para entender un poco cómo funciona esta tecnología, el blockchain, bueno, pues probablemente organizaré una conferencia aparte, porque también es un poco mi especialidad, pero es muy interesante, ¿vale? Yo os animo a que indaguéis porque como más estudio el tema, más apasionante lo encuentro. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre qué son los smart contracts, ¿vale? Ya que no todos son criptomonedas, una vez tenemos un sistema monetario digital, podemos dar el siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso es, a ver un segundo, vale. El siguiente paso es programar este dinero digital dentro de un código seguro que nos permite hacer contratos inteligentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú puedes programar un contrato inmutable
y tienes una unidad de valor digitalizada, inmutable también, que puede estar vinculada a estos smart contracts, esto es un avance brutal, porque aquí ya tienes gestión de valor mediante software, mediante programas. Puedes hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza que manipule valor. Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, en pocas palabras, un smart contract, pues, es un conjunto de código con ciertas condiciones lógicas, por decirlo así, y una vez se cumplen las condiciones en cuestión, pues va a tener el output correspondiente que se ha programado previamente. Entonces, a ver que se me escuche bien, un segundo. Vale, sí. Vale, entonces, un ejemplo, a ver, por ejemplo, miremos una cadena de suministro que tenemos, por ejemplo, una fábrica de yogures que vende, pues, packs de yogures a un Mercadona, a una tienda, ¿vale? Entonces, esta tienda tiene que hacer contratos de pedidos, pues, de manera semanal, de manera diaria, y el transporte, pues, se va haciendo también de manera continua con otra empresa intermediaria. Entonces, una solución mediante smart contract sería establecer un contrato inteligente entre la fábrica que contemplara la empresa intermediaria y con la tienda, que se pudiera reaprovechar y que tuviese en cuenta distintas condiciones, como por ejemplo, si llega el paquete más tarde de las 9, pues se le aplica una penalización del 2%. Incluso se puede combinar con IoT, Internet of Things. Tú puedes poner, por ejemplo, un chip o un sensor dentro de la cámara frigorífica del camión y entonces tener una monitorización o un seguimiento de la temperatura imposible de manipular, ¿vale? Porque habría el software que estaría valorando continuamente la temperatura que hay dentro de la cámara y podría detectar si en algún momento sobrepasa un límite y aplicar penalizaciones, etcétera. Esto actualmente no se puede controlar porque ahora está todo a las manos de, por ejemplo, el conductor o el distribuidor y si él, por ejemplo, se encuentra con un problema en el refrigerador, podría ser que la temperatura sobrepasara el límite, lo arreglara y llegase en la tienda y dijese todo en orden. Entonces, este grado de confianza que ahora mismo la tenemos que dar y confiar en la persona, la podemos hacer desaparecer y no tener que depositar confianza en nadie porque la tecnología misma nos dará esta confianza. Plataformas que permiten hacer este tipo de contratos inteligentes, pues hay muchísimas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, estas públicas, Ethereum, Neo, Waves, y también hay otras privadas, como por ejemplo Hyperledger, que me parece muy interesante, pero bueno, el mundo de blockchain público y el mundo blockchain privado no tienen nada que ver, ¿vale? Usan protocolos completamente distintos y también son para usos completamente distintos. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto? A lo largo de los últimos años ha evolucionado prácticamente todo. Podemos ver ejemplos. La cámara de toda la vida ha pasado no a una cámara digital, sino a un móvil ya. El envío por correo ya es correo digital. El almacenaje de datos desde disquete, pues hemos pasado por CDs y ahora ya estamos almacenando en la nube. Y en cambio, en el sistema bancario y el sistema financiero sí que se ha evolucionado en temas de tecnología, como por ejemplo, pues se utiliza ordenadores más avanzados, etcétera, pero el concepto que hay detrás y los procedimientos que hay detrás no han cambiado desde hace 100 años. O sea, es exactamente la misma idea, los mismos procesos. Entonces, esto, por un lado, hace que el sistema que se usa en los bancos sea prácticamente obsoleto, ¿vale? Hacen procesos muy, muy mal optimizados, porque si tenemos la tecnología apta para hacerlo 10 veces con menos recursos, ¿por qué no aprovecharlo, no? Gracias al blockchain, por decirlo así. Y, por otro lado, el sistema financiero, ¿vale? Que es un sistema que también veo muy limitado, sobre todo por el tema del diseño inflacionario que tenemos hoy en día, ¿no? Vamos a explicar a qué me refiero. Entonces, el sistema financiero se basa en un poco la emisión de deuda,
creación de dinero y lo cual provoca inflación, ¿vale? Inflación en los precios. Entonces, ¿cómo funciona esta inflación? Bueno, todo empieza cuando el gobierno se quiere endeudar, emite bonos y los bancos compran estos bonos, ¿no? Compran esa deuda. Los bancos van al Banco Central y le venden el bono por un porcentaje más del precio que han obtenido, quedándose así con un margen. Y el Banco Central lo que hace directamente es imprimir dinero. Imprime dinero, compra el bono con este dinero y, por lo tanto, en pocas palabras, lo que se ha hecho es incorporar dinero nuevo en circulación en nuestra economía. Y, lógicamente, poner más unidades de valor en el conjunto monetario lo que hace es diluir el valor de cada unidad. Por lo tanto, significa que el valor de cada euro, de cada dólar, disminuye. Entonces, esto pasa de manera continua. El dinero se está creando de manera continua. Por otro lado, ¿qué pasa? Esto representa solo un 5%, creo que era, o un 5, entre un 5 y un 10% de las causas que provocan la inflación. En realidad, lo que afecta más a la inflación es la creación de dinero que hacen los bancos directamente, a través de los depósitos bancarios y al prestar dinero. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Cómo crean dinero estos bancos? ¿Cómo ponen dinero nuevo en circulación? Pues fijaros, imaginaros una persona que va a depositar 100 euros en un depósito bancario y estos depósitos, como norma, tienen que se deben quedar con bueno, hoy en día ya está en un 3%, un 5%, pero vamos a hacer el ejemplo con un 10%. Tienen que quedar con un 10% en sus depósitos y el 90% restante lo pueden volver a prestar. Vale. Entonces, si nos fijamos, con este proceso, el balance total es 0, pero hay 90 euros más en circulación. ¿Por qué? Porque vemos que la persona de la izquierda sigue disponiendo de sus 100 euros y la persona de la derecha ahora dispone de 90 euros para consumir productos. Entonces, hay 190 euros en circulación. Si la persona de la derecha decide comprar un producto que vale 90 euros, pues le estará entregando este dinero al vendedor, este vendedor volverá a ingresar el dinero, el banco volverá a hacer el mismo proceso y se habrá creado otra vez dinero, más dinero en circulación, 81 extras, se vuelve a comprar un producto y es un proceso continuo, ¿de acuerdo? Así los bancos se van prestando dinero, incluso entre ellos, y no se para de crear dinero y esto provoca que inevitablemente haya una inflación considerable. Entonces, para que veáis un poco el impacto que tiene esto en nuestro bolsillo, podemos ver la pérdida de poder adquisitivo. En esta diapositiva vemos la pérdida de poder adquisitivo del dólar desde el año 1900 al año 2010, ¿no? Vemos que, pues, podemos hacer el ejemplo. Lo que antes comprábamos con 3,48 dólares, ahora tendríamos que estar pagando 100 dólares, ¿vale? 100 dólares en esos momentos tenían podían comprar muchas más cosas y ahora pues con 100 dólares no nos llega para mucho, ¿vale? Esto podéis buscar más información porque es un tema muy, muy curioso. Y para que lo podamos comparar con la criptoeconomía, sabemos que los sistemas basados en blockchain, como se pueden programar, nosotros podemos comprobar que por ejemplo, el software o el protocolo blockchain, o el Bitcoin, perdón, está programado para tener un límite de 21 millones de unidades, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que al llegar a un punto que no va a haber inflación, ¿de acuerdo? El poder adquisitivo del Bitcoin no va a bajar. Este es un cambio que yo creo muy interesante, aunque para mí no es el central, ¿eh? Para mí el valor central de las criptomonedas es que nosotros somos los dueños de nuestro dinero. Tenemos el control absoluto, es dinero de verdad nuestro, no controlado por bancos ni gobiernos, es dinero nuestro. Pero bueno, por otro lado está el tema de la inflación, que yo también veo una ventaja muy buena para las criptomonedas. Entonces, un poco, cuando se habla de pirámide de poder, estamos acostumbrados normalmente a ver otro tipo de pirámides, pero a mí me parece muy curioso ver esta pirámide porque
vemos que por encima tenemos el gobierno, pero que por encima del gobierno influyen mucho las grandes corporaciones, ¿vale? Entonces, el gobierno muchas veces adopta decisiones para favorecer a empresas, quizá para atraer inversión, o se crean lobbies para ejercer presión sobre la administración pública, tema de puertas giratorias, por ejemplo. Hay mucha influencia, ¿vale?, de grandes empresas al gobierno. Entonces, por esto la podemos colocar incluso por encima del gobierno. Por otro lado, por encima tendríamos el banco, que bueno, lógicamente es lo que financia las empresas, también financia los gobiernos y por lo tanto tiene más poder que las empresas. Y por encima de todo tendríamos el Banco Central, que sería como el banco más poderoso porque es el que directamente puede crear el dinero, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos que la tecnología blockchain lo que hace es un poco descentralizar este poder, ¿vale? Lógicamente, estas entidades no van a desaparecer. Probablemente algunas van a transformar, por ejemplo, los bancos van a aprovechar la tecnología blockchain o quizá van a pasar a tener una función como la que tenían hace más años de prestar dinero o se tiene que ver cómo evoluciona, pero lógicamente no tienen por qué desaparecer y mucho menos los gobiernos, mucho menos las empresas. Pero lo que sí que nos da, gracias a estos protocolos blockchain, es poder de gestión y de gestión de procesos, gestión de dinero por parte de la población. Entonces, un poco se descentraliza este poder y ganamos poder la población, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta mucho también para entender qué ventajas tienen las criptomonedas, valorarlo como concepto dinero, ¿no? Y un poco comparar el concepto divisas y el dinero, ¿vale? Que para mí son dos conceptos distintos. Entonces, para que un dinero sea más práctico, sea mejor o peor, se tienen que valorar distintos parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de dinero que serían las divisas, dinero fiat, por otro lado el oro y por otro lado las criptomonedas. Entonces, vamos a valorar una por una los parámetros que yo creo necesarios para que tenga un buen tipo de dinero y veremos cómo pues, las criptomonedas son una muy buena solución. Entonces, por un lado, que el valor sea aceptado. Lógicamente, hoy en día ganan pues, el dinero fiat porque cada país pues, tiene aceptado el valor de su moneda y el oro, que también tiene, que yo creo que es el ganador porque es el que lleva más tiempo siendo aceptado. Incluso la moneda fiat antes se basaba en el valor del oro. Y en este caso vemos que las criptomonedas aún están en proceso de adaptación. Por lo tanto, también para mí esto lo veo como una oportunidad de inversión, ¿no? Porque significa que aún no está aceptado, por lo tanto, aún tiene mucho potencial de crecimiento, muchísimo, y el día que esté aceptado es que valdrá muchísimas veces más que lo que vale ahora. Entonces, es un proceso, ¿no? Por otro lado, otra variable, el dinero tiene que ser fácil de transportar y almacenar. Si lo comparamos con dinero fiat en cash o oro, pues bueno, podemos ver que tienes que transportar material, por lo tanto, es mucho más práctico transportar o no tener ni que transportar las criptomonedas, ¿no? Que al final son unos y ceros en la blockchain. Duradero. Bueno, esto sí que si algo he visto o si algo he aprendido en la serie de Narcos, es que el dinero, que los billetes se pudren, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso no es tan duradero como el oro, incluso el oro también se puede desgastar. Por lo tanto, aquí ganarían tanto el oro como las criptomonedas, pero eso sí, las criptomonedas en este caso más, porque un Bitcoin hoy va a ser el mismo exactamente que dentro de 100.000 años, ¿vale? Global, eso es muy importante porque en este caso es donde el dinero fiat está muy limitado. Porque, por ejemplo, el euro se acepta pues, en algunos países del territorio europeo, el dólar pues, en otros países. Pero no hay una moneda global que yo creo que en una sociedad que está evolucionando, globalizada, es inevitable que vayamos hacia un sistema global. Entonces, hoy en día no está. Entonces, las criptomonedas
tienen todos los números para dar también este paso. El oro también tiene aceptación global, pero bueno, podemos ver que en una tienda, pues lógicamente no es práctico pagar con oro, ni para el comprador ni para el vendedor. Divisible, la moneda fiat es divisible hasta los céntimos o centavos, el oro es difícil de dividir, tiene que pasar por procesos industriales. Y en cambio las criptomonedas se pueden dividir hasta con 8 decimales. Por lo tanto, esto que me he escuchado a veces, no, es que un Bitcoin está muy caro. Esto es una chorrada porque en realidad tú puedes comprar o puedes tener fracciones de Bitcoin y se valora el valor ese. No tienes que tener un Bitcoin entero. Cantidad limitada. Esto es lo que estábamos hablando del valor de que no haya inflación. Las criptomonedas, la mayoría están, la mayoría están programadas para que sean limitadas, lo que es muy atractivo para las personas y los ahorradores y los inversores. Y por otro lado, difícil de falsear. Esto para mí también es básico porque, el dinero, el fiat, ya sabemos que es fácil de falsear. Se han dado muchos casos. El oro incluso también es fácil de falsear. Yo, por ejemplo, si voy por la calle con un metal que se parezca al oro, si le digo a alguien y con unas propiedades parecidas, si lo digo a alguien que es oro, pues quizá se lo cree. ¿Cómo lo va a distinguir? Pero, ¿qué pasa? Las criptomonedas no se pueden falsificar. O sea, el software, el protocolo Bitcoin, por ejemplo, no aceptará nada que no sea un Bitcoin. Es imposible, no se puede falsificar. Entonces, vemos que todos los parámetros son bastante favorables para las criptomonedas. Solo le falta la aceptación, que para mí es la que viene dada del resto de parámetros. Entonces, yo creo que todos estos parámetros nos traerán esta atracción y esta aceptación por parte de la sociedad y, por lo tanto, las empresas y los gobiernos. Y por eso yo creo que será un nuevo sistema financiero, o al menos se transformará el sistema financiero, se utilizarán criptomonedas y, yo también por eso confío en que su valor aumentará considerablemente. Aquí un poco vemos la evolución del precio del Bitcoin. Vosotros quizás estáis más acostumbrados a un gráfico de este tipo. Este es en escala lineal y es hasta el mes de febrero, ¿vale? Podemos ver la subida del mes de diciembre, las bajadas de enero, febrero, ¿vale? Pero yo siempre os recomiendo que miréis en escala logarítmica, ¿vale? Porque es sobre todo para tema inversores, es el que nos muestra pues la evolución relativa, ¿no? Un poco, sabemos dónde realmente se ha ganado dinero en porcentaje, en valores relativos, no en valores absolutos que al final pues no tiene tanta relevancia, ¿no? Entonces, en estos valores relativos vemos que, comparado con la escala lineal, vemos que las ganancias más grandes no se han hecho en el mes de diciembre, que es cuando en valor absoluto ha aumentado más el precio, no. Las ganancias más extremas se hicieron en 2013, también las bajadas más fuertes aquí de 2013 a 2015, menos un 80%, en 2011 también bajó un 90%, aquí pues subidas y bajadas del 30%, la bajada del 70% de hace poco. Sabemos que es un precio muy volátil, ¿vale? Y eso es así. Cuando es una tecnología nueva, y más esta que tiene también un carácter especulativo por parte de muchos inversores, pues hace que tenga estas variaciones de precio. Y también cuando la gente no entiende dónde invierte, muchas veces pues también sucede esto, que a la que empieza a bajar el precio, la gente tiene miedo, vende, y el resultado es este, ¿vale? Subidas y bajadas muy fuertes. Y valorando un poco la evolución del mercado, podemos ver, aquí vemos en escala logarítmica también arriba y escala lineal abajo, la evolución de la capitalización de mercado de las criptomonedas. Vemos que tiene una forma parecida al Bitcoin, ¿vale? Esto no es casualidad, más que nada porque el Bitcoin pondera más de un tercio del market cap, de la capitalización de mercado de las criptos. Y por otro lado, porque las criptomonedas, la gran mayoría están cotizando sobre o respecto del Bitcoin en los exchanges. ¿Esto qué significa? Que
Si el Bitcoin sube, como las otras monedas están cotizando respecto al Bitcoin, su valor en términos absolutos también sube, ¿vale? Entonces, por eso los gráficos son tan parecidos. Y lo siguiente que me parece muy interesante de hacer es poner el mercado de criptomonedas y el Bitcoin en perspectiva, ¿vale? Este gráfico no está actualizado, es de hace unos 8 o 9 meses, pero me parece muy interesante valorarlo porque así vemos también cómo ha evolucionado no solo las criptomonedas, sino también otros mercados, otros activos, otras empresas. Podemos ver que hace, pues eso, 9 meses el Bitcoin tenía una capitalización de 41 billones, todas las criptomonedas 100 billones, Bill Gates tenía más dinero que toda la capitalización del Bitcoin, Amazon pues tenía 4 veces más de capitalización que todas las criptomonedas. Y en la actualidad, pues podemos ver que ahora todas las criptomonedas están valoradas a alrededor de 400 billones. Pero, vale, aquí vemos pues, que se ha multiplicado por 4, pero es que Amazon también ha tenido subidas espectaculares. Creo que a día de hoy, no sé si está a 700 billones o hace unas semanas que no lo miro, pero llegó también casi a multiplicarse por 2. Apple también ha subido mucho. Entonces, vemos que no solo suben las criptomonedas, sino que la tecnología, las empresas disruptivas, tienden a subir muy rápido y más en la actualidad. Entonces, comparándolo con la capitalización del oro, por ejemplo, vemos que hay 8.000 billones de capitalización del mercado del oro, comparado con los 400 de las criptomonedas. Vemos que todo el dinero en circulación son 83.000 billones. Comparar 83.000 con 400. ¿Vale? Hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo que una fracción de este dinero en circulación pase a criptomonedas, pues se puede multiplicar el precio fácilmente en poco tiempo, en función de la adopción que tenga esta tecnología. Entonces, esto nos lleva también un poco a lo siguiente. Siempre me preguntan, ¿las criptomonedas o el Bitcoin son una burbuja? Y a mí me gusta mucho compararlo con la burbuja de las .com, ¿vale? Entonces, podemos ver cómo cuando hubo la crisis de las .com, pues la capitalización antes de estallar la burbuja de todas las empresas juntas era de 1.700 billones en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, para extrapolarlo a las condiciones actuales, primero tenemos que tener en cuenta la inflación, ¿vale? Que de estos años, pues si es desde el año 2000, podemos escalarlo hasta una cantidad de unos 3.000 billones. Y después, al compararlo con algo global, como es las criptomonedas, se debería multiplicar por un factor, el que queráis. Podéis multiplicarlo por 5, por 10. Un valor que yo creo, tirando a la baja, un valor justo, sería, por ejemplo, multiplicarlo por 7 para tener el valor de las .com a nivel mundial, y que eso nos llevaría a estar alrededor de unos 21.000 billones. Entonces, ¿qué pasa? La capitalización máxima que llegó a alcanzar las criptomonedas es de 800 billones. Comparado con los 20.000 que tendría las .com en la actualidad, vemos que queda muy lejos de esa burbuja. Y independientemente de esto, vemos que las burbujas, porque me dicen, vale, pero ¿podría pasar? Digo, sí, lógicamente podría darse una burbuja, pero esto no significa que sea malo. O sea, será malo para la gente que se enganche los dedos y compren en medio de la subida y no venda cuando tenga que vender, tenga las consecuencias de la bajada. Pues para eso sí que van a ser un problema. Pero para las criptomonedas no significa ser un problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta no es el precio de cotización, sino el valor, ¿vale? El concepto precio y el concepto valor son conceptos muy distintos. Por un lado, vemos que el valor evoluciona en función, por ejemplo, de la adopción tecnológica o de la adopción del producto, ¿vale? O sea, el valor del producto está directamente relacionado a la adopción de ese producto.
Y aquí podemos ver en la parte de abajo de la izquierda un gráfico de la adopción tecnológica. Vemos cómo hace, pues yo qué sé, 100 años la tecnología se adoptaba muy poco a poco. En cambio, ahora mismo se adopta mucho más rápido. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si de la actualidad a dentro de un año la adopción de las criptomonedas se multiplica por 10, por ejemplo, que eso puede pasar perfectamente, pues ¿podría que entrase en burbuja? Sí. ¿Cómo? Pues si el precio en vez de multiplicarse por 10 se multiplicara por 100, entonces estaríamos en situación de burbuja. Lo más probable es que estallara la burbuja, bajara un 90% y se colocaran a los niveles asociados al valor, ¿vale? Entonces, ¿habría habido una subida muy grande y una bajada muy fuerte del 90%? Sí, pero en cualquier caso, el precio seguiría siendo 10 veces superior que en la actualidad. Con lo que quiero decir que lo que tenemos que hacer es inversiones a largo plazo si nos interesa la tecnología y sabiendo que el precio irá fluctuando alrededor de la curva de valor, alrededor de la curva del valor, ¿vale? El precio alrededor de la curva de valor. Entonces, esto es con la idea que nos tenemos que quedar. Entonces, más datos interesantes que me gustaría comentaros. Por un lado es la descorrelación con los mercados, ¿de acuerdo? Y que tienen las criptomonedas. Y entonces que puede funcionar también como activo refugio. ¿Esto qué significa? Que para muchos inversores puede ser interesante invertir, por ejemplo, los fondos de inversión en criptomonedas, porque su objetivo principal es tener una cartera de inversión diversificada, con activos no relacionados. Sí, entonces, criptomonedas sería pues una buena opción para diversificar el riesgo. Por otro lado, vemos que en febrero menos de un 0,3% de las personas habían comprado en algún momento Bitcoin. ¿Esto qué significa? Que vale que se ha hablado mucho, pero estamos lejos. Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo que hubo una mini burbuja mediática en diciembre, pero digo mini porque vemos que solo un 0,3% de la gente había utilizado o había comprado bitcoins. Incluso menos, porque este valor lo obtuve a partir de la cantidad de wallets creadas y una misma persona puede tener varias. Por otro lado, vemos que muchas empresas han mostrado apoyo para recibir pagos en bitcoin, como por ejemplo Microsoft, Dell y bueno, hay muchas otras. ¿Qué pasa? Es cierto que, por ejemplo, Microsoft dejó de aceptar pagos, pero por un tema muy lógico, por la volatilidad del precio. Ninguna empresa puede permitirse aceptar un método de pago que sea tan volátil. Es imposible. Podría tener consecuencias muy graves para el resultado de la empresa. Por lo tanto, yo lo que veo es, una vez el precio se estabilice, pues lógicamente estas empresas volverán a usarlo por una sencilla razón. Si yo tengo criptomonedas y quiero comprarme un ordenador y hay dos empresas, una que ofrece cobro con criptomonedas y otra que no, pues yo voy a tirar para la que sí. Entonces, todas las empresas quieren aumentar sus ventas. Por lo tanto, es muy probable que ofrezcan este método de pago para atraer más clientes. Y si nos acordamos de la pirámide de jerarquía, las empresas están incluso por encima o influyen mucho sobre el gobierno. Por lo tanto, yo creo que es un proceso inevitable. Y por otro lado, vemos que hay muchísimos consorcios de empresas como Alastra, Hyperledger, Enterprise Ethereum Alliance, que están estudiando la tecnología blockchain y sus potenciales aplicaciones. Entonces, la pregunta del millón. ¿Debemos invertir en criptomonedas? Bueno, pues esto es una decisión personal, ¿vale? Cada uno tiene que pensar si cree que tiene valor, que tenga en cuenta todo lo que he dicho, que estudie por su lado, que busque información, pero sobre todo que investigue. Porque lo que me he dado cuenta es que la gente, como más investiga, más cree en las criptomonedas, ¿vale? Por otro lado, se tiene que tener en cuenta el impacto que tendrá la transferencia del dinero fiat o las divisas a dinero cripto, ¿vale? Esto podría
hacer aumentar considerablemente la cotización de las criptos. Y para acabar, lo que me gusta a mí mucho fijarme es en la simetría del riesgo. Es decir, yo, por ejemplo, si ahora invierto 1.000 euros en criptomonedas, pues lo máximo que puedo llegar a perder, si todo se va abajo, son 1.000 euros. Pero lo que se puede llegar a ganar es muchísimo más. O sea, el precio no sabemos aún cuánto se podría llegar a multiplicar. Por lo tanto, hay aquí una simetría del riesgo. Bueno, por otro lado, también tener en cuenta que hay muchas otras criptomonedas menos conocidas que no tienen la función de moneda como tal, sino que son pues más basados en smart contracts, que vendrían a ser pues proyectos o empresas que utilizan el blockchain para tener unos procesos optimizados y, por lo tanto, ser más competitivos, y se financian a través de criptomonedas y llevan a cabo procesos a través de criptomonedas. Entonces, esto lo que nos ofrece es también la posibilidad de invertir en empresas muy desarrolladas, bueno, no, muy avanzadas, pero que aún son pequeñas. Y podemos invertir incluso en la ICO, que es al inicio de todo. O sea, en el inicio de una empresa, lo que antes no podíamos hacer nunca, porque solo los fondos de inversión o la banca de inversiones solo podía hacerlo, ahora lo podemos hacer nosotros, invertir nosotros en empresas pequeñas con potencial de multiplicarse por mucho porque están ofreciendo una propuesta de valor optimizada y pueden llegar a competir con grandes empresas que hay en la actualidad. Y esto nos puede, bueno, pues traer oportunidades de inversión bueno, muy importantes. Y finalmente, bueno, lo que decía, incluso más potencial de crecimiento que otras criptomonedas como el Bitcoin. Entonces, una vez se decide si se quiere invertir o no, pues en el caso de que se quiera invertir, bueno, esto me llevaría una sesión aparte, pero bueno, al final ya os diré que haré un cursito gratuito de inversión en criptomonedas. Pero en pocas palabras, primero se tiene que empezar pasando de dinero fiat, euros, dólares, yenes, a criptomonedas como, por ejemplo, el Bitcoin. Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Una manera es esta. También se puede hacer más directo, pero para confianza de los exchanges yo os aconsejo esto. Por lo tanto, primero, comprar Bitcoins a través de plataformas como GDAX o Coinbase. Os aconsejo GDAX porque las comisiones son mucho más bajas, pudiendo llegar a ser para compraventa de Bitcoins del 0% si haces un tipo de inversión que se llama Maker, ¿vale? Ya os lo contaré esto en el cursito. Por otro lado, una vez tenemos Bitcoins comprados, tenemos que enviar estos Bitcoins de un exchange como GDAX a otro exchange en el que van a cotizar muchísimas más monedas y muchos proyectos de los que he comentado anteriormente. Varios ejemplos de este tipo de exchanges son Poloniex, Bittrex, KuCoin, Binance, ¿vale? Hay muchas más. Y allí, pues, con mucha facilidad puedes comprar cualquier tipo de moneda, enviar monedas. Bueno, es muy cómodo. Entonces, es muy importante, antes de empezar a invertir, informarse bien o ser asesorados por profesionales, porque, como todo, hay muchas criptomonedas que se pueden ir a cero, ¿vale? Por lo tanto, se tiene que seguir una estrategia de inversión lógica para filtrar las criptomonedas que tienen valor y diferenciarlas de las que no. Entonces, nosotros desde Ubicrypto ofrecemos un sistema que se basa en dos fases, ¿vale? La primera fase, que consiste en un filtro a nivel fundamental, que tiene en cuenta muchísimas variables. Aquí he puesto 8 de las cuales, pero hay muchísimas más, como por ejemplo la propuesta de valor, ¿vale? Ya que son proyectos basados en blockchain, pues ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Por qué representan una ventaja respecto a sistemas tradicionales? La tecnología que dicen es realmente factible. Bueno, un poco ver que tenga cara y ojos el proyecto que se está proponiendo. La capitalización. También es importante ver cuándo capitalizan, ¿vale? Incluso para diferenciar si es mejor oportunidad de inversión o no, si dos proyectos son muy parecidos y una capitaliza 5 veces menos, pues nos puede indicar de que la que capitaliza 5 veces menos tiene potencial de crecimiento. Esto también se ha dado muchas veces. Las unidades, por ejemplo, que sean limitadas.
que no se preeminen, por ejemplo. El tema del equipo también es básico, que tenga un equipo muy sólido, formado, con advisors, que pongan la cara, ¿vale? Porque si vemos que un proyecto no pone en su cara, pues puede ser que no quieran poner su reputación en juego y que, por lo tanto, no confían tanto en su proyecto. Después, el roadmap, pues tienen que tener roadmaps a medio o largo plazo, objetivos. El volumen que hay en los exchanges de esa criptomoneda, que genere realmente interés, que no haya sido manipulada, que eso se puede ver a través del volumen. La comunidad que hay detrás, tanto de desarrolladores como comunidad de usuarios en redes sociales, en foros. E incluso temas como el soporte a los inversores de los proyectos puede indicarnos los recursos que tiene ese proyecto, ¿vale? Porque si un proyecto nos puede responder rápidamente, significa que tienen financiación para dedicar la atención al usuario y, por lo tanto, están bien organizados, bien financiados. Muy bien, pues a partir de este filtro podemos ya descartar muchísimas monedas, quedarnos con un grupo de monedas y a partir de estas, las que veamos que tienen más valor y más posibilidades, se tiene que aplicar otro segundo filtro, que sería el filtro a nivel técnico, ¿vale? Entonces, por un lado, se tienen que valorar los máximos y mínimos, un sistema muy básico para concretar en qué puntos entrar y en qué puntos salir, ¿vale? No se tiene que entrar directamente a mercado, sino a nivel técnico se tiene que valorar a qué precio poner las órdenes automáticas de compra y a qué precio poner las órdenes automáticas de venta, que en verdad es un sistema muy simple que os comentaré en el cursito, pero muy, muy válido, ¿vale? Entonces, los indicadores técnicos también se utilizan. Para mí no son lo más importante, ni mucho menos, pero sí que nos puede ayudar a acabar de descartar o de inclinarnos para una opción, ¿vale? Y hay pues varios tipos de tendencia, momentum, volatilidad, volumen. Aquí, bueno, pues más temas de gestión de las inversiones, que se tiene que diversificar. Una manera, por ejemplo, es invertir o generar una cartera de inversión que tengamos una o dos de gran capitalización y que corresponda a un tercio de todo el portafolio. Después otro tercio, menos de un tercio, diría yo, para medianas y una pequeña parte también para proyectos más de baja capitalización, que son lógicamente más arriesgados, pero nos pueden generar ingresos más elevados. Después, aquí tenemos una fórmula que utilizamos desde Ubicrypto para gestionar el riesgo, que es un poco para entender cuántas unidades debemos comprar de una criptomoneda en cuestión si, por ejemplo, tenemos una cartera de 100 euros y solo queremos poner en riesgo un máximo de 2,5% de la cartera, ¿vale? Pues, bueno, se hace a través de esta fórmula. Ahora, como vamos muy justos de tiempo, por lo tanto, os lo comentaré en el cursito u otro día. Y, bueno, simplemente para acabar, aquí veis la URL de nuestro sitio web y nuestro email. Si nos queréis preguntar algo, pues estáis invitadísimos. También deciros que hacemos cursos de inversión en criptomonedas de iniciación y avanzado, ¿vale? Pero esto es un curso completo el que estamos comercializando, lo bueno es que está adaptado a todos los niveles, ¿vale? No necesitas un background de finanzas porque se empieza desde cero y puedes salir como inversor completamente autónomo e invertir, bueno, por tu cuenta con una estrategia sólida, sin equivocarte, etcétera. Y por otro lado tenemos un servicio de señales, que esto es lo más interesante, ahora os lo voy a enseñar. A ver, un momento. Vale, ahora un segundo. Vale. Vale, pues ahora en la parte de la derecha, en principio tendríais que ver una oferta relacionada con estas señales, porque lo que hacemos es, mucha gente nos ha pedido, bueno, de hacer los cursos, de hecho, la gente que hacía los cursos nos decía, ¿nos podéis mandar vosotros las monedas una vez ya filtradas? Es decir, nosotros, y también incluyo a mi hermano Adrià Guadé, que, como os digo, es una persona de las que tiene más experiencia en este tipo de inversiones, en criptomonedas,
pues nosotros estamos todo el día trabajando en esto y filtrando, haciendo análisis y entonces obtenemos pues buenos resultados y nos dijeron, ¿nos podríais compartir esta información? Estaríamos dispuestos a pagar por eso, ¿no? Y decidimos que, bueno, que es un producto muy interesante, con lo cual decidimos ofrecerlo. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente ofrecer todo tipo de señales, unas que son señales a medio largo plazo, que son un listado de alrededor de unas 5 criptomonedas, que son las que vemos que tienen más potencial de crecimiento para ese mes, ¿vale? Por ejemplo, a día 1 de mayo enviamos un listado con 5 criptomonedas y que veíamos que son las que tenían más potencial de crecimiento. Al día 1 del mes que viene volveremos a enviar otro y no solo decimos las criptomonedas, sino decimos cómo hacer la operación. Como os he dicho, se tiene que tener en cuenta a qué precio comprar y a qué precio colocar el stop loss, todo con órdenes automáticas. Entonces, pasamos un Excel con cómo realizar la operación, qué valores se tienen que colocar en cada casilla para la orden automática de compra, para poner los stop loss, los límites, etcétera. Y aparte, vamos actualizando día tras día esta información. Bueno, es día tras día, no, es decir, cuando hay un cambio en el mercado y se tiene que tocar, por ejemplo, un stop loss, subirlo, bajarlo, vender porque ha habido un cambio a nivel fundamental de algo, mandamos también la señal para que se haga el cambio. Por otro lado, desde hace unos meses también ofrecemos otro tipo de señales que son a corto plazo, que es diariamente, tenemos un equipo de traders que nos preparan de alrededor de 3 señales diarias, que son señales a corto plazo. Y bueno, y la gente pues lo recibe por WhatsApp y elige pues las que más quiere, también indicando a precio de compra, dónde poner stop loss, precios de salida, el riesgo incluso que tiene esa operación. ¿Vale? Y bueno, y entonces, este servicio es el que está teniendo más éxito de todos y por eso también lo queremos promocionar ahora un poco. Y aquí, bueno, pues en la derecha podéis ver la oferta. Y nada, si tenéis, tenemos que dejarlo aquí, ¿vale? Pero lo que sí que podéis hacer es, si tenéis cualquier duda, enviadme un correo a lo que habéis visto antes en la diapositiva, que es info@ubicrypto.com, ¿vale? Y, bueno, cualquier cosa por correo os voy a responder yo mismo y, bueno, pues preguntar pues, si queréis saber sobre el servicio, sobre el curso de inversión completo o lo que sea, me lo podéis preguntar, ¿vale? Entonces, bueno, lamento tener que dejarlo aquí, pero, bueno, cualquier duda también sobre esta conferencia me la podéis hacer con total tranquilidad por mail y encantado os las voy a responder. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por haber venido a esta conferencia online y espero que os haga reflexionar, ¿vale? Porque realmente yo cuando empecé a investigar sobre este tema me di cuenta que es un tema muy grande y que es muy poco conocido. Es decir, la gente, entre comillas, o mucha gente no lo respeta o habla mal del tema porque no lo entiende, no entiende lo que hay detrás. No ha estudiado. O sea, si tú tienes que... Bueno, esto ya es más decisión personal, pero si tienes que creer a alguien, cree el que haya estudiado más sobre el tema. O sea, si tienes 2 amigos, uno que te hable bien o que te hable mal, no tienes que elegir no, elige el que haya estudiado más el tema. Porque yo me he dado cuenta que todos los que no se han estudiado nada, por un lado, no me saben definir lo que es una criptomoneda bien o el valor que hay detrás, no lo acaban de entender. Y normalmente son estos los que los que critican más esta tecnología, este sistema. Y en cambio conozco mucha gente súper lista que se ha metido dentro de este tema y que me habla muy bien. Entonces, yo lo que os digo es investigar, ser vosotros mismos los que os construyáis vuestra propia opinión basada en la información y sobre todo en la tecnología y en cómo puede repercutir. Y a partir de aquí, valorar si el mercado de las criptomonedas puede seguir creciendo, que yo creo que sí, y mucho.
Y bueno, si queréis invertir, aún estamos en el inicio de este cambio, en el inicio. O sea, hemos visto que solo menos de un 0,3% de la gente ha comprado criptomonedas. Por lo tanto, si este sistema se va aceptando, que yo creo que es cuestión de tiempo, y se va aceptando y cada vez va a más, el precio se puede multiplicar perfectamente. No me gusta hablar de números, pero se puede multiplicar. Lo que hemos visto, que se multiplique por 10, cuando es una cosa emergente, puede pasar, porque cuando se está adoptando algo de estas características a nivel global y se parte de algo tan pequeño, estos crecimientos son normales. Lo que se tiene que ir siempre con mucho cuidado con la volatilidad, porque la va a haber, se puede entrar en burbujas, por lo tanto, asesoraros bien por profesionales. ¿Y qué más os puedo sugerir? Sobre todo, intentar invertir a medio o largo plazo, no intentar especular con el precio, ni intentar coger las subidas, no. Si creemos en la tecnología, creemos en las criptomonedas, elegimos una cartera de inversión y la podemos ir modificando pues mes a mes o año tras año o cada medio año, pero mirando medio largo plazo. Si vemos que nos baja un 10%, no vender, porque puede pasar, ¿vale? Es una inversión, ¿vale? Con mucha volatilidad y a medio largo plazo. Entonces, asesoraros bien, elegir las criptomonedas y los proyectos, que esto aparte es muy interesante, los proyectos que pueden dar más rentabilidad, porque hay muchos muy interesantes. Y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa, enviadme un mail, info@ubicrypto.com. Y ahora sí que lo dejamos aquí. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.